Me gustaría empezar confesando algo, ya que estamos en un lugar seguro, ¿verdad? Me gustaría confesaros algo. Me gustaría explicaros una pequeña historia, ¿vale? Cuando yo tenía 12 o 13 años, yo jugaba a fútbol, ¿vale? En un equipo de fútbol 11 en Matadepera. Seguro que muchos sabéis que Matadepera es una de las ciudades con mejor renta per cápita, digamos, de España, ¿no? Una ciudad, bueno, digamos que las casas son grandes, hay mucho poder adquisitivo, ¿no? Y yo cuando jugaba allí porque un amigo mío mi mejor amigo jugaba allí, entonces yo iba con él. Pero claro, yo evidentemente os puedo decir que de todo el equipo, yo estaba en la parte baja del poder adquisitivo, digamos, ¿vale? Yo iba en autobús, algunas veces me tenían que llevar, y mis compañeros de equipo, pues ellos, evidentemente sus padres venían a buscarles, pues podéis imaginaros los cochazos que venían a recogerles, ¿no? Desde Ferraris hasta Hammers, de todo, ¿no? Y yo con mi autobús, claro. Y una vez recuerdo que hicimos un torneo en Mallorca, ¿vale? De vez en cuando los equipos hacían torneos de fútbol en otros sitios, ¿no? Íbamos a Mallorca. Y alguien me dijo, uno de los compañeros me dijo, la verdad es que yo no sé cómo te has podido pagar el viaje. Al cual, ¿eh? Os lo digo. Y los niños pueden ser muy crueles, ya lo sabéis. Pero lo cierto es que ese pensamiento, ¿no? ese comentario me afectó durante mucho tiempo. Yo durante mucho tiempo estuve pues, dolido por ese comentario, ¿no? No os preocupéis, el mundo del fútbol no se ha perdido al nuevo Messi, ¿vale? No pasa nada. Mi carrera se vio truncada de fútbol. Algunos me habéis visto jugar, no pasa nada, no os preocupéis. Está todo bien. Pero es cierto que ese sentimiento, ¿no? Y esa emoción en ese momento me afectó muchísimo. Y muchas veces cosas que vivimos y cosas que nos dicen, comentarios que nos hacen, afectan, ¿no? Y se nos quedan ahí dentro. Y es más, muchas veces hay cosas que ocurren en nuestras vidas que afectan a cómo nos percibimos y cuál es el valor que nosotros tenemos como personas, ¿no? Puede ser que un comentario que alguien hizo alguna vez haya devaluado cómo tú te ves como persona. Puede ser que un abuso, una risa en un mal momento, una crítica malintencionada, porque hay críticas bien intencionadas y otras que van a hacer daño, ¿no? Los likes, los comentarios que recibes en redes sociales pueden determinar o crees que pueden determinar quién eres o lo que vales. Incluso puedes creer que tu vida vale lo que tu madre, tu padre, tu mujer, tu marido piensan sobre ti. A lo mejor tú pones el valor de lo que es tu vida en base a lo que otra persona opina o piensa sobre ti. Y lo hacemos habitualmente, ¿eh? Lo hacemos todos. Sé que la historia que he explicado yo no es un caso aislado. Seguro que muchos de vosotros tenéis situaciones donde alguien os ha hecho daño sin querer, ¿no? O queriendo. Y, y muchas veces eso se cuela en nuestra identidad, ¿no? Es como una herida que no ha curado, pero la cicatriz ya crece encima. Hoy me gustaría hablaros sobre cómo el pecado, específicamente, afecta a cómo evaluamos o valoramos nuestra vida y cómo, en ocasiones, ese pecado construye nuestra identidad. Gracias, Jordi, porque ha leído el versículo que vamos a tratar hoy, que está en Lucas 7, 36, 50, pero me gustaría hacer algo distinto y os voy a explicar la historia, ¿vale? Más que leer el versículo, que lo ha leído Jordi, dejadme que os explique brevemente. Podéis intentar imaginaros la escena, ¿vale? Estamos en una casa en Galilea, una casa amplia, con el patio abierto. Dentro está sucediendo una comida. No es una comida cualquiera. El anfitrión es un fariseo llamado Simón y ha invitado a un maestro que está generando mucha conversación en toda la región. Estoy seguro que sabéis el nombre, Jesús. Los invitados están reclinados alrededor de una mesa baja, apoyados sobre un costado, mientras comen y conversan tranquilamente. La casa permanece abierta, como era habitual en aquella cultura, así que algunas personas, incluso que no han sido invitadas, se pueden acercar y se quedan alrededor en las paredes, escuchando y conversando con los invitados. Y entonces ocurre algo inesperado. Una mujer entra en la sala. No sabemos su nombre. El relato aparece en el Evangelio de Lucas y solo dice algo que todos los presentes ya sabían. Era una mujer pecadora. Era una mujer conocida en la ciudad por su vida pecaminosa.
Imagínate el momento, las conversaciones, las miradas cruzadas, los comentarios de tapadillo. Todos sabían quién era ella y todos sabían que no debía estar ahí. Pero ella no parece estar preocupada. Al contrario, no dice nada. No intenta explicar su presencia, no se justifica. Simplemente llega hasta los pies de Jesús y empieza a llorar. Llora tanto que sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús. Intenta secarlas con lo único que tiene a mano, su propio cabello. Luego comienza a besar sus pies repetidamente y finalmente abre el frasco y derrama el perfume sobre ellos. La sala entera observa en silencio. El anfitrión, por supuesto, también la observa, pero en su mente él ya tiene una conclusión. Piensa para sí mismo, si este hombre fuera realmente un profeta, sabría realmente la clase de mujer que le está tocando. Y entonces Jesús rompe el silencio y cuenta una historia sencilla. Dos personas tenían una deuda con un prestamista, una debía mucho dinero, la otra debía menos, pero ninguna de las dos podía pagar esa deuda. Y el prestamista les perdona la deuda a ambos. Jesús deja en evidencia al fariseo, quien creía que una fachada de pureza y teoría era suficiente, y dignifica a la mujer. Pone su valor en su fe, la mira con amor y perdona sus pecados. Me encanta esta historia, es una historia que me apasiona, me alucina. Me alucina la capacidad que tenía Jesús de atraer personas y de interactuar con personas de capas tan diversas de la sociedad y cómo era relevante de una manera o de otra para todos ellos. Me gustaría daros un pequeño datos de contexto para este capítulo. Este pasaje, esta pequeña porción de la Biblia, está en Lucas 7 y justamente los versículos de antes explican hechos milagrosos que Jesús había hecho ya por la región. Lucas encadena varias situaciones seguidas, ¿no? Nos cuenta interacciones de Jesús, cómo ha sanado al siervo del centurión romano, cómo resucita al hijo de la viuda de Naín. La fama de Jesús está creciendo rápidamente, ¿vale? Jesús está volviéndose muy conocido, muy famoso por los milagros que hace. De hecho, en los versículos inmediatamente anteriores a estos versículos, ya se le empieza a decir aquello de que era un glotón, ¿no? De que era que estaba todo el día comiendo, que estaba todo el día por ahí de fiesta, y algunos ya empiezan a ver aquí los signos de su mala reputación. Evidentemente es curioso porque en el pasaje anterior se nos habla también de Juan el Bautista, y a Juan el Bautista justamente era lo contrario, no tenía nada para comer, nada para beber, y decían de él que era una persona que tenía demonios y tal. Y a Jesús, en cambio, pues encuentran otra cosa que decirle, ¿no? Al final, la sociedad, el mundo busca cosas distintas para cada persona. Pero el caso es que Jesús ya le estaban empezando a asociar con esta clase de comportamientos, ¿no? De que comía con personas que no debía comer y estaba con personas que no debía estar. También vemos cómo en este punto del ministerio de Jesús, los fariseos aún no se han convertido en su principal enemigo, ¿no? No han llegado al punto de hostilidad abierta que más tarde llegarán. De hecho, este propio encuentro, ¿no? Es un acto de curiosidad por parte del fariseo que insiste, de hecho el versículo nos dice que insiste varias veces en invitar a Jesús a su casa, es decir, repetidamente ha querido que Jesús coma en su casa, ¿no? El fariseo, que se llamaba Simón, refleja, ¿no?, algo de curiosidad, pero también de evaluación. Aquí no es solo que quiera conocer a Jesús, sino que quiere evaluar a Jesús. Está viendo a ver, ok, pero este señor, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? Porque está haciendo y haciendo una serie de cosas que no me encajan, ¿no? También es importante resaltar que no es el mismo episodio que el de María de Betania, ¿vale? O María Magdalena. Hay pasajes en la Biblia muy similares, pero no son el mismo. Este pasaje, esta escena, ocurre solamente en el Evangelio de Lucas. Se confunde porque es cierto que en los otros pasajes similares el anfitrión también se llama Simón, ¿vale? Era un nombre habitual en la época, es una coincidencia, pero es un versículo distinto. También deciros que este pasaje ocurre al principio del ministerio de Jesús, así como otros de estos pasajes que comentaba ocurren más hacia la pasión. En este caso, este versículo ocurre al principio. Y no se nos dice en ningún momento el nombre de esta mujer. Es una mujer anónima, ¿vale? No se menciona en ningún momento quién era esta persona. De hecho, su identidad, lo único que se nos dice es que su identidad estaba definida por lo que el resto de la gente de esa sala pensaba sobre ella.
Y por último, deciros algo que seguramente ya habéis escuchado, pero a mí siempre me gusta recordar la escena como es. En el contexto de esa época en Galilea, las personas no comían sentadas, no comían en el suelo, sino que comían reclinadas. Era una mesa baja, ¿vale? Y comían recostados sobre el lado izquierdo con los pies hacia afuera de la mesa. Esto hace que la mujer que se acercó a los pies de Jesús tuviera un acceso más directo. Es decir, no es que se metiera debajo de la mesa, sino que los pies de Jesús estaban hacia atrás de la mesa y ella pudo acercarse de esta manera. Esto es importante de cara a imaginar la escena, ¿vale? Pero si hay algo que destaca la propia historia que Jesús cuenta, la propia parábola que Jesús cuenta y la situación en sí, es el contraste, la comparación. Jesús la utiliza. De hecho, Jesús, cuando pone el ejemplo de los dos deudores, él está contrastando y él está comparando dos maneras muy diferentes de abordar una situación, ¿no? Aquí vemos cómo Simón simboliza la rectitud aparente, la vida ordenada, la capacidad económica, porque al final estaba ofreciendo una mesa a muchísima gente, ¿no? Y estaba demostrando un cierto nivel económico. Y os pregunto, si tuvierais que asignar un valor a esta persona, seguramente sería alguien a quien veríais con buenos ojos, ¿no? Una persona muy agradable, te da conversación, tiene poder económico, ¿no? Es una persona muy bien valorada seguramente por nuestros propios estándares mundanos, digamos, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo curioso, nada de lo que hace o dice refleja ningún tipo de amor hacia la persona de Jesús. Repito, él había invitado en diversas ocasiones a Jesús a comer a su casa, pero él no le muestra ningún tipo de afecto, no le muestra ningún tipo de amor. De hecho, no actúa ni siquiera como un buen anfitrión. Según las propias costumbres, no le ofrece agua para lavar los pies. Recordemos que estamos en un contexto de desierto. Los pies al final llevaban sandalias, es decir, estaban llenos de polvo. No unge su cabeza con aceite, no le besa al llegar. Parece que tenía mucho interés en tener a Jesús en su casa, pero quizá por una cuestión de estatus o de fachada, o de interés o de curiosidad, como decía, pero no por interés real en la persona de Jesús. La escena que ocurre es realmente incómoda para él como anfitrión. Él está en su casa y a pesar de que era habitual, como decía, que la gente pudiera entrar en la casa aunque no hubiera sido invitada, lo que ocurre es muy incómodo para Simón. Él lo que esperaba, Simón lo que esperaba era que Jesús apartara a la mujer y protegiera su santidad. Esto me imagino que le frustró muchísimo. Si realmente, ¿no? Él hace el comentario, si realmente este hombre fuera un profeta, si él fuera un profeta, habría sabido que esta mujer es pecadora. Si fuera un profeta de verdad, lo habría percibido, habría tenido, ¿no?, la capacidad extrasensorial profética de percibir que esta persona no es una buena persona para acercarse. Y esto le frustra aún más. Pero curiosamente, y aquí me encanta la Biblia, ¿no? Porque cuando Simón hace este comentario, es decir, es que si este hombre si fuera un profeta, la Biblia dice que lo dice para sí mismo, es decir, ni siquiera lo está verbalizando, está diciéndolo muy bajito entre dientes, ¿no? Y Jesús aún así lo escucha, y no solo lo escucha, sino que le contesta. Y curiosamente, Jesús sabe perfectamente quién es él, y sabe perfectamente quién es ella, y sabe perfectamente a quién se está acercando en cada momento. La diferencia es que ella sabía lo que era importante para Jesús. Ella tenía una fe, tenía un arrepentimiento y sabía perfectamente que debía acercarse a Jesús. Y acerca de la mujer, me encanta porque no dice ni una sola palabra en todo el texto. No hace falta. Sus propias acciones hablan por ella. Muestra físicamente devoción, autenticidad, vulnerabilidad, amor. Su vida se había paralizado por el pecado durante mucho tiempo. La sociedad había juzgado. Ella sabía que era pecado, no era inconsciente, sabía que había pecado, era consciente, no estaba en los mundos de Whoopi, sabía perfectamente que había hecho cosas que no estaban bien, pero tenía la certeza de que iba a ser renovada y que su vida se iba a renovar al incluir a Jesús en ella. Otra vez, si miráramos en términos de valor, ¿cuánto valdría la vida de esta persona? Con nuestros ojos, si miramos con nuestros ojos, seguramente veríamos con mucho mejor ojo al fariseo, a Simón, que a la mujer. Pero Jesús no. Jesús la mira, entiende y dignifica su vida.
Y llegados a este punto os pregunto, si hubierais estado presentes en esa situación, ¿quién seríais? ¿Con quién os identificaríais? ¿Os veríais reflejado en la fe de la mujer que rompe los estándares y se acerca a Jesús? ¿O quizá estaríais más en el lado de la rigidez religiosa de Simón? O incluso, una tercera opción, quizá formaríais parte del entorno pasivo, que no dice nada, no se meten, dejemos que estos se arreglen, yo me quedo aquí, ¿no? Esa comodidad. ¿Quién serías tú? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo actuarías tú en esta situación? Algo que me gusta siempre de los encuentros de Jesús con las personas es que sus vidas nunca vuelven a ser iguales. En el momento en que te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Y tu vida cambia de manera radical. Hay 5 áreas, y me gustaría ver una parte algo más práctica. Hay 5 áreas de nuestras vidas en las que el pecado nos afecta. Y es curioso porque Jesús, con muy pocas palabras, restaura la vida de esta mujer en estas 5 áreas, y me gustaría compartiroslo. En primer lugar, ¿qué ocurre en nuestra vida cuando el pecado está presente? Y no hablo de pecados puntuales, hablo de un estilo de vida enfocado al pecado. A nivel espiritual, ¿qué ocurre? Tu relación con Dios se rompe. Si no te arrepientes de corazón con intención de cambiar esa parte de tu vida, es imposible acercarte a Él. La comunicación se corta. No sé si lo habéis experimentado alguna vez. Has pecado, has hecho algo que sabes que no está bien y te cuesta acercarte a Dios. Te cuesta volver a hablar con Él. Pueden pasar horas, días, semanas incluso, ¿no? Tú sabes que has hecho algo mal, en tu mente dices, ay, si hablara con el Señor, pero no puedo porque mira lo que he hecho, mira lo que ha pasado, mira lo que he dicho. Esa ruptura espiritual. A nivel emocional, ¿qué ocurre? Tus emociones se enfocan en aquellas cosas negativas. Te sientes miserable, solo, fracasado, avergonzado, frustrado, insuficiente. Dicen que las emociones construyen nuestras decisiones, ¿no? Hay un proceso. Si tú sientes algo, seguramente eso que sientes acabe formando parte de cómo piensas, y la manera en la que piensas define cómo decides lo que haces y lo que no. Las emociones son importantes y el pecado las corrompe. A nivel social, en esta historia lo vemos súper claro. Muchas veces las etiquetas que nos autoimponemos, las etiquetas que nos decimos a nosotros mismos, vienen de lo que comentábamos antes, ¿no? Otras situaciones, otros comentarios, algo que ha ocurrido externamente, incluso internamente muchas veces, ¿no? ¿Para qué voy a intentarlo si voy a fracasar? Si ellos supieran lo que he hecho, ¿no? Si la gente supiera realmente cómo he hecho esto, que he pecado en esto, ¿no? Y eso dificulta nuestras relaciones también. Y la identidad. Muchas veces acabas creyendo que lo que eres es lo que haces. Y muchas veces es así, pero no siempre. No siempre, porque Dios tiene un propósito más profundo para tu vida que lo que haces cada día. Y la paz. Evidentemente, lo vemos en esta historia. La mujer durante muchos años había experimentado todas estas emociones, ¿no? Y había tenido una vida evidentemente terrible, lo puedo imaginar, ¿no? Pero es que aquí se anula cualquier posibilidad de gozo, ¿no? Si el pecado está presente en tu vida, la gracia no puede florecer. Justamente esa puerta abierta que Jesús abrió es la que nos acerca. Y me gustaría darle un poco la vuelta. Estas son las circunstancias, estas son las situaciones, pero en esta historia concreta, ¿cómo Jesús restaura estas 5 áreas de la vida de la mujer? En el área espiritual, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y descarga el mayor peso que ella llevaba. Yo no sé cuántos meses, cuánto tiempo, cuántos años ella había estado en una vida complicada, pero sí que es cierto que ella se había arrepentido. Y esto que vemos aquí, este momento de lágrimas, es el momento de liberación. Ella se siente liberada, ella se siente agradecida. Son lágrimas seguramente amargas. De hecho, hay un matiz que añade el versículo que me encanta, que es que en el 47, cuando Jesús está contestando a Simón con la parábola, él dice, los pecados de esta mujer son perdonados. Lo dice a la audiencia, lo dice a Simón. Pero en el siguiente versículo matiza y Jesús dice, entonces la miró y le dijo, tus pecados son perdonados. Es decir, se reafirma. No solo lo dice públicamente, la mira a ella y se lo dice directamente. Esto es lo que hace Jesús. Cancela la culpa, reconecta
la relación con Dios. A nivel emocional, Jesús la legitima en público, la legitima, valida las lágrimas, valida su dolor, entiende por dónde ha pasado, entiende cuál ha sido el proceso que ha vivido, muestra comprensión, empatía y anula automáticamente el desprecio que ella hubiera sentido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en esa situación? La hubieran echado, ¿no? Pero esas lágrimas son la punta del iceberg de lo que ella sentía. Y Jesús lo comprende, lo valida y le da valor en público. Y justamente esto, a nivel social, Jesús lo que hace es reconstruir su dignidad. Y la reconstruye públicamente. No lo hace en privado. Convierte ese pecado y ese pasado en su mayor virtud y en su mayor oportunidad. De hecho, moralmente, la coloca por encima del anfitrión. En la propia casa del anfitrión, Jesús coge a la mujer y dice, no, lo que tú estás viviendo me importa mucho más que lo que esta persona me está ofreciendo. En cuanto a la identidad, Jesús reconstruye y redefine quién es. Pone la fe en el lugar que le corresponde en la escala de aquello que es importante para Dios. Él no valora el estatus, no valora el poder económico, no valora tu capacidad social, valora tu corazón y tu fe y tu arrepentimiento. Y esto evidentemente lleva a una situación de paz, la increíble sensación de aligerar tu carga, de vaciar la mochila, de dejar que Dios te acompañe en cada momento de tu vida. Pensadlo un momento, la mujer entra de una manera y sale completamente distinta a cómo entró. A mí me hubiera gustado ver, ¿no? Una vez acabe la comida, sale la mujer, ver cómo entra y cómo sale y estar presente, ver su diferencia, ¿no? Cómo cambia su vida. Lo decía Jordi antes, el pecado es esa deuda que hemos contraído con Dios. El fariseo se tenía a sí mismo por menos deudor, pero la realidad es que no importa el tamaño de la deuda, porque no podemos pagarla. Ni siquiera el arrepentimiento pasado, ni la promesa de obediencia futura sirven para Dios. Él está dispuesto a perdonarnos hasta el punto de pulverizar nuestros pecados, gracias a que Jesús los cargó sobre su espalda. Y esa certeza, esa es la que nos impulsa a vivir con gozo y propósito. Voy a poner unas preguntas en la pantalla y me gustaría, os animo a que reflexionéis sobre estas áreas de vuestras vidas. También os animo a que lo anotéis, ¿vale? Yo sé que no todos tenéis libreta, pero todos lleváis el móvil encima. Seguro que tenéis notas o un WhatsApp con vosotros mismos. Y os animo a que lo apuntéis, ¿vale? Y estas son. ¿Qué parte de tu vida sigue definida por una etiqueta, un error o un pecado, en lugar de por la gracia que Jesús quiere darte? Si hoy Jesús te mirara como miró a esa mujer, ¿qué peso te gustaría soltar antes de salir por la puerta?